Hola, soy Sara Manso y el tema del que voy a estar hablando hoy es cómo se relaciona la lírica con el álbum musical El mal querer de Rosalía. Primero que nada hay que saber qué se conoce como lírica. Según la RAE, la lírica es un género literario perteneciente a las obras que usualmente están escritas en verso, que plasman los sentimientos del autor y pretenden causar sentimientos análogos en el lector. La lírica utiliza un lenguaje metafórico y poético. De hecho, es uno de los géneros más antiguos que se conocen. Su nombre viene desde Grecia, donde para la representación de obras líricas se utilizaba un instrumento llamado lira, que es muy parecido a lo que actualmente conocemos como un arpa. Este acompañamiento musical era debido a que se proponía que la musicalización era como un acompañamiento para los sentimientos del autor de la obra y así se podía llegar de una manera más profunda al espectador. Otras de las características de la lírica es que está escrita en la primera persona del singular, por ende se denomina como un género no del todo objetivo, ya que se cuenta únicamente la perspectiva de una persona. La lírica está compuesta por distintos elementos. El primero es el poema, que es básicamente la base de toda la obra y tiene una longitud variable de acuerdo a el autor que la escriba. El poema está compuesto por versos que básicamente son líneas que también tienen una longitud variable y también tenemos las estrofas que pues están compuestas de versos, vendría siendo lo que los párrafos son a las prosas y también tienen una longitud variable. También relacionado con los versos tenemos el elemento de la rima, que puede ser ya sea consonante o asonante y repetirse ya sea en dos versos o más de dos versos. La rima asonante es que únicamente la última letra de los versos coincide y la rima consonante es que toda la última sílaba de los versos coincide. Y el último elemento sería la métrica, que es básicamente contar la cantidad de sílabas que cada verso contiene para poder clasificar la obra dentro de una composición poética. La lírica está compuesta por distintos elementos. El primero viene siendo el poema, que es básicamente toda la base de la obra, que tiene una extensión variable y está compuesta por versos, que son el siguiente elemento, que básicamente son todas las líneas que componen al poema y también pueden ser de extensión variable. Después tenemos las estrofas, que están compuestas por todos los versos dentro del poema. Vendrían siendo lo que el párrafo es a las prosas. Después, también relacionado con los versos, tenemos la rima, que puede estar presente en dos versos juntos o más de dos versos juntos y se clasifica en asonante y consonante. La asonante es que únicamente la última letra del verso coincide y la consonante es que la última sílaba de los versos coincide. El último elemento vendría siendo la métrica, que consiste en contar las sílabas que contiene cada verso para poder clasificar la obra dentro de una composición poética. Algunos subgéneros que con el tiempo han derivado de la lírica son las odas, las églogas, las sátiras, los himnos y uno muy importante que es precisamente el que vamos a utilizar para este video es la canción, ya que es el que Rosalía emplea en su álbum. Ahora que expliqué los elementos básicos de la lírica y ya tenemos una breve noción de en qué consiste este género literario, me gustaría comenzar a hablar del libro que inspiró a Rosalía para crear su álbum El mal querer, que es una novela llamada Flamenca. Flamenca es una novela occitana que se escribió en 1287 por un trovador desconocido. Hasta la fecha la obra es considerada como anónima, aunque hay autores que se lo atribuyen a ciertos trovadores de la época. La trama de toda la novela se desarrolla en Borbón y está escrita con dialectos propios de la época. También es considerado un gran ejemplo de que es una obra que representa totalmente el amor cortés. Esta obra únicamente se rescató una parte del manuscrito, así que el inicio, el final y parte de la trama desgraciadamente son desconocidos para nosotros y solo se pudo rescatar una parte de la obra. El manuscrito original está custodiado en la biblioteca de Carcasona. Abordando como tal la trama, el argumento de la historia, nuestra protagonista es Flamenca de Namur,
que pues es una mujer muy bella, muy linda, que está casada con un hombre, Archambault, perdón si lo estoy pronunciando mal, de Bourgogne, que es justo donde mencioné que se desarrolla toda la obra, que es un hombre muy posesivo, muy tóxico, muy manipulador, que ejerce violencia contra ella y que debido a estos celos tan intensos que siente por su esposa flamenca, toma la gran decisión de encerrarla en una torre para que nadie más que él la pueda ver. El otro personaje en nuestra historia es Guillermo, un hombre que está muy enamorado de Flamenca y debido a estos sentimientos que tiene por ella decide infiltrarse en la torre donde el esposo de Flamenca la tiene cautiva, burlar la seguridad y comienza a entablar charlas con ella con el fin de seducirla, utilizando como esta audacia, este encanto que él posee. Debido a esto, bueno, primero Flamenca toma conciencia de la situación que está viviendo con su esposo, que está viviendo violencia ejercida contra ella, se da cuenta de todo el mal que le ha hecho su esposo y posteriormente toma la decisión de cometer adulterio con Guillermo. Este triángulo amoroso que tienen Flamenca, su esposo y Guillermo es un paradigma muy común dentro de las novelas de amor cortés que se escribían durante la Edad Media. Sin embargo, esta es muy característica y se distingue del estándar de las otras novelas de la época porque en esta primeramente la protagonista es mujer, es flamenca y ella tiene, pues al ser protagonista, un rol muy importante dentro de esta historia, ¿no? Ella es la que toma las decisiones que cambian el rumbo de su vida, como decidir que va a irse con Guillermo, como darse cuenta de toda esta violencia que su esposo está ejerciendo contra ella, pues es una cosa que realmente no era muy común dentro de ningún escrito de la época básicamente, y eso es la que la hace distintiva e incluso prevalente hasta nuestra actualidad. Y aquí, ya para comenzar a hablar del álbum de Rosalía, me gustaría emitir una opinión personal relacionada con lo que acabo de decir. Pues obviamente el mal querer ha sido un producto de consumo muy popular en estos últimos años, afortunadamente. Yo considero que esto es un gran hecho porque al menos a mi perspectiva, es una pieza musical que tiene mucho que ofrecer, que vale bastante la pena visitar, pero he visto que, bueno, en internet obviamente uno puede ejercer las opiniones que guste, pero he visto muchas personas que abordan este álbum o que lo consideran como un álbum que trata de amor, de ternura, de cariño, cuando en realidad si uno se pone a analizar las letras, incluso muy por encima, se puede dar cuenta de lo que habla el álbum. No es un amor deseable, un amor aspiracional, sino es un retrato tal cual de una relación abusiva, y siento que es muy importante conocer la raíz de este álbum para saber de lo que nos está tratando de hablar Rosalía, ¿no? Que es básicamente del abuso de poder dentro de una relación, del machismo, de la violencia, de la toxicidad, de los celos demasiado intensos. Y creo que vale mucho la pena conocer esta historia de Flamenca para poder conocer por qué Rosalía nos está hablando de estos temas, conocer que esta historia desgraciadamente sigue siendo prevalente en la actualidad y sobre todo tenerla presente para no replicarla y no considerar que los valores que se presentan en los personajes de esta historia deben ser replicables o deseables en nuestras relaciones amorosas. Hablando ya como tal de El mal querer, el álbum, bueno, evidentemente está fuertemente influenciado por Flamenca. Rosalía llegó a este libro por un artista llamado Pedro Romero, que se dedica a la iconografía eclesiástica. Básicamente Rosalía estaba teniendo conversaciones con él porque estaba planteándole ideas para su proyecto musical,
porque, por si no lo saben, El Mal Querer es el proyecto de titulación de Rosalía de la Escuela Superior de Música de Cataluña, es el que utilizó para obtener su grado y como proyecto de fin de año. Entonces ella estaba teniendo estas conversaciones con Pedro y él le dijo, oye, está este libro llamado Flamenca, yo siento que a las ideas que tú tienes, lo que quieres abordar, podría ser un gran referente para ti. Entonces Rosalía aceptó, lo revisó y bueno, podemos asumir que le gustó bastante, ya que todo su álbum está basado en flamenca. Además de conservar la narrativa, los sentimientos, la historia de flamenca, Rosalía también tomó la decisión de tomar la misma cantidad de capítulos y implementarla en las canciones, en la cantidad, así como conservar el nombre de cada capítulo y asignárselo a cada canción, que a continuación les voy a leer para no errar ningún título. Y también el título de cada canción y el tema del que abordan las letras está relacionado con el tema de cada capítulo. Bueno, primero tenemos capítulo 1, augurio, corresponde a malamente. Capítulo 2, boda, corresponde a que no salga la luna. Capítulo 3, celos, corresponde a pienso en tu mirá. Capítulo 4, disputa, corresponde a de aquí no sales, que personalmente es mi favorita. Capítulo 5, lamento, corresponde a reniego. Capítulo 6, clausura, corresponde a preso. Capítulo 7, liturgia, corresponde a Bagdad. Capítulo 8, éxtasis, corresponde a di mi nombre. Capítulo 9, concepción, corresponde a Nana. Capítulo 10, cordura, corresponde a maldición. Y capítulo 11, poder, corresponde a ningún hombre. Entonces, pues al Pedro presentarle este libro de Rosalía, a ella le pareció que encajaba mucho con la visión que ella quería para su proyecto, ya que además de ser pues un libro muy intenso en emociones, pues abordaba justo estos temas que ella quería tocar, ¿no? Relaciones abusivas, toxicidad y pues en general sufrir de violencia dentro del seno de una relación de pareja. Bueno, y para finalizar con mi argumento, reflexión, conclusión, que pues va relacionada al tema principal de esto, el por qué yo relaciono la lírica con este álbum de Rosalía. Primeramente me gustaría aclarar que la novela original flamenca para nada se trata de una obra lírica. Como mencioné previamente, es un gran ejemplo de cómo eran las obras de amor cortés durante el medievo, además de que esta está escrita en prosa, así que se aleja mucho de las características que previamente les presenté sobre las obras líricas. Sin embargo, por lo que yo he leído y considero, El Mal Querer sí que se trata de una obra lírica, primero que nada porque es un proyecto conceptual que se trata de música, es musical, utiliza canciones y como mencioné hace un rato, la canción está directamente derivada del género lírico. También esta está narrada dentro de la primera persona del singular. Rosalía es la única intérprete y es quien nos cuenta todo lo que le está sucediendo, nos cuenta su historia, su sentir, sus emociones y todo viene únicamente desde ella. También si tienen oportunidad tanto de escuchar como de leer las letras de Rosalía, que yo considero que valen mucho la pena, podemos darnos cuenta de la intensidad de estas, genuinamente tienen una carga emocional muy fuerte, no escatima en hacer sentir cosas muy fuertes al oyente o si uno pues las lee directamente pues al lector, así como pues son canciones, están evidentemente escritas en verso, además de que utiliza recursos literarios propios de la lírica, tales como la metáfora y recursos poéticos. Además de todas estas características que para mí hacen que El Mal Querer sí que se pueda relacionar directamente con las obras líricas, creo que también vale mucho la pena destacar que básicamente está tomando una obra medieval que se podría considerar muy anterior a nuestros tiempos y la resignifica a nuestra actualidad. Y yo considero que eso es muy importante, que en nuestro quehacer teatral o quehacer artístico en general
hagamos esta resignificación de clásicos, de cuestionarnos qué cosas de nuestro pasado siguen prevalentes, qué cosas se han eliminado, qué cosas han evolucionado y sobre todo creo que vale la pena con estos temas de violencia, abuso, toxicidad dentro de relaciones de pareja, vale mucho la pena cuestionarnos qué tanto sigue estando en nuestra época, pero ni siquiera de manera explícita, de manera implícita a un grado que lo hemos normalizado, que creemos que es algo incluso romántico, que llegamos a idealizarlo. Entonces creo que este trabajo de Rosalía nos puede llevar mucho a la reflexión de pensar en obras anteriores y cómo éstas se pueden aplicar a nuestra actualidad. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final.